El presidente de Estados Unidos debería ser excomulgado y así cualquier presidente o persona en un cargo público que defienda algo que va contra la doctrina católica. Esto es un gran debate que se ha formado en Estados Unidos. Vamos a leer una declaración de un cardenal a este respecto. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Hay un debate en Estados Unidos acerca de si el presidente Joe Biden puede recibir la comunión. Claro que es un debate superfluo porque es obvio que una persona en pecado mortal no puede comulgar y que alguien en un pecado mortal público tampoco puede comulgar, y además se le debe negar la comunión porque no es un pecador privado, es un pecador público. Entonces a Biden evidentemente se le debe negar la comunión, igual que a cualquier mandatario, cualquier político que defienda públicamente el aborto, la eutanasia, etc. Sin embargo, estas verdades han sido olvidadas. Son de esas verdades olvidadas del mundo de hoy. Y el cardenal Berg nos va a recordar un poco acerca de esas verdades. Es decir, por qué es que realmente una persona que está en pecado público, pecado grave público, no puede comulgar. Entonces vamos a leer una declaración del cardenal Raymond Leo Berg, que se llama Sobre la recepción de la Sagrada Comunión por aquellos que persisten en pecado grave y público. Recordemos que la Eucaristía es el sacramento más grande que tiene la Iglesia porque es nuestro Señor mismo. Y el Padre Pío lo defendió a capa y espada. Ahora el cardenal Berg hace una cosa semejante y vamos a verlo. Yo les recuerdo también que los que se suscriban, le dan a la campanita y lo comparte, pueden inscribirse en la misa para este mes de mayo, y adicionalmente que se hará una misa especial por las madres vivas y difuntas de los hijos protegidos del Padre Pío. Los que aún no se hayan hecho hijos protegidos lo pueden hacer en el link que está aquí abajo también. Y recuerden que el me gusta, el compartir, los comentarios no solamente nos ayudan para que este canal sea más conocido, sino que adicionalmente los comentarios los leemos todos los viernes. Muy bien. Vamos entonces a la declaración del cardenal Berg, que no merece mayor comentario, sino simplemente como señalar algunos puntos para tener en cuenta sobre la Sagrada Comunión y sobre quién la puede recibir o no. Entonces empieza el cardenal diciendo: muchos católicos y también no católicos, yo hago aquí un paréntesis, es curioso que él diga los no católicos, muchos católicos y también no católicos que, aunque no abracen la fe católica, respetan a la Iglesia Católica por su enseñanza sobre la fe y la moral, me han preguntado cómo es posible que católicos reciban la Sagrada Comunión mientras, al mismo tiempo, promueven pública y obstinadamente programas, políticas y legislaciones que violan en modo directo la ley moral. En particular me preguntan cómo es posible que políticos católicos y funcionarios civiles que defienden y promueven pública y obstinadamente la práctica del aborto procurado, o digamos deliberado, se acerquen a recibir la Sagrada Comunión. Dicha consulta también se aplica claramente a aquellos católicos que promueven públicamente políticas y leyes que violan la dignidad de la vida humana de quienes padecen enfermedades graves, necesidades especiales o una avanzada ancianidad, es decir, la eutanasia, o bien que violan la integridad de la sexualidad humana, la ideología de género, del matrimonio, de la familia, así como la libre práctica de la religión. Él hace aquí una señala directamente las medidas extremas de esta enfermedad, con los cierres, las cuarentenas, etc. Sigue el cardenal. La pregunta merece una respuesta, especialmente porque toca los fundamentos mismos de la enseñanza de la Iglesia con respecto a la fe y a la moral. Sobre todo toca la Sagrada Eucaristía. Y él aquí cita la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, donde dice: el sacramento de la caridad, el don de Jesucristo, hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En el sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. Tengo la esperanza de que los siguientes puntos de la enseñanza de la Iglesia sean de ayuda para aquellos que están comprensiblemente confundidos y, de hecho, con frecuencia escandalizados por la demasiada frecuente traición pública de las enseñanzas de la Iglesia sobre la fe y la moral,
por parte de aquellos que profesan ser católicos, si bien me ocuparé más adelante de la cuestión específica del aborto provocado, los mismos puntos se aplican a las otras violaciones de la ley moral. Primero, en cuanto a la Sagrada Eucaristía, la Iglesia siempre ha creído y enseñado que la Sagrada Hostia es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, Dios Hijo encarnado. La fe de la Iglesia se ha expresado así en el Concilio de Trento, y el cardenal aquí entonces procede a citar el Concilio de Trento en su sesión tercera. Como enseña claramente San Pablo en la primera carta de los Corintios, 1 Corintios 11:27, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Segundo, la recepción de la Sagrada Comunión por parte de quienes violan pública y obstinadamente la ley moral en sus preceptos más fundamentales es una forma de sacrilegio particularmente grave. En las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, es numeral 2120. No solo merita un castigo eterno para quien lo recibe indignamente, sino que constituye un escándalo muy grave para los demás, es decir, los lleva a la falsa creencia de que se puede violar pública y obstinadamente la ley moral en una materia grave y aún así recibir a nuestro Señor en la Sagrada Comunión. Una persona reflexiva ante tal situación debe concluir que o la Sagrada Hostia no es el cuerpo de Cristo, o que la promoción del aborto provocado, para dar un ejemplo, no es un pecado grave. Aquí yo hago otro paréntesis. Ustedes ven que al negar cualquiera de las dos se termina negando las dos, ¿cierto? Y eso lo va a decir el mismo cardenal. Punto tercero. El canon 915 del Código de Derecho Canónico, que repite la enseñanza perenne e inmutable de la Iglesia, dispone, en resumen, digamos que no pueden ser admitidos los que están en pecado público grave a la comunión. La negación de la Sagrada Comunión no es una pena eclesiástica, sino el reconocimiento del estado objetivamente indigno de una persona para acercarse a recibir la Sagrada Comunión. Otro paréntesis, en Estados Unidos se está haciendo una especie de consenso entre los obispos para ver si se niega o no la comunión al presidente. Sin embargo, aquí no importa el consenso, según lo que dice el Código de Derecho Canónico. Sigue el cardenal. La disciplina contenida en el canon 915 salvaguarda la santidad y la sacra realidad de la Iglesia, la Sagrada Eucaristía, y evita que quien persevere obstinadamente en el pecado grave cometa un pecado adicional, aún más grave, de sacrilegio al profanar el cuerpo de Cristo, previniendo así el inevitable escándalo que resulta de la indigna recepción de la Sagrada Comunión. Cuarto, es deber de los sacerdotes y obispos instruir y amonestar a los fieles que se encuentran en el estado descrito por el canon 915, de modo que no se acerquen a recibir la Sagrada Comunión, cometiendo así un sacrilegio gravísimo que redundará en su propio daño eterno y a su vez inducirá a otros al error e incluso a pecar en materia de tanta gravedad. Si una persona ha sido amonestada y aún así persevera en un pecado público grave, no se le puede admitir a recibir la Sagrada Comunión. Quinto, obviamente, ningún sacerdote o obispo puede otorgar permiso para recibir la Sagrada Comunión a una persona que está en público y obstinado pecado grave. Tampoco se trata de una discusión entre el sacerdote u obispo y aquel que comete el pecado, sino una cuestión de amonestación sobre las verdades de fe y moral por parte del sacerdote o del obispo y una cuestión de reforma de la conciencia errónea por parte del pecador. O sea, es una manera de que él deje de pecar. Luego aquí el cardenal Berg va a citar al Papa Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, hablando de varios otros puntos. Y en el punto octavo dice: a veces se dice que negar la Sagrada Comunión a los políticos que perseveran obstinadamente en el pecado grave constituye un uso con fines políticos de la Sagrada Comunión por parte de la Iglesia. Ahí podríamos aplicar a quienes dicen eso que una frase que se usa mucho aquí en Colombia: el ladrón juzgue por su condición, ¿cierto? Sigue el cardenal 9. Es más bien el político católico que osa recibir sacrílegamente la Sagrada Comunión, no obstante pública y obstinadamente promueve lo contrario a la ley moral, quien usa la Sagrada Eucaristía con fines políticos. 10. Aparte de la negación de la Sagrada Comunión, a personas que violan pública y obstinadamente la ley moral, se pone también la cuestión de imponer o declarar de una justa pena eclesiástica, para llamar a la persona a la conversión. 11. Quienes violan pública y obstinadamente la ley moral se encuentran
por así decir, o digamos, para decirlo menos, en un estado de apostasía, es decir, han abandonado efectivamente la fe católica por la negación obstinada en la práctica de vivir de acuerdo con las verdades fundamentales de la fe. El obispo, al obispo le corresponde, al obispo de tal persona, no en este caso el presidente, debe verificar las condiciones para la declaración de la pena de excomunión en la que ha incurrido automáticamente. 12. También podría ser que haya caído en herejía si niega obstinadamente o dudan de la fe sobre el mal intrínseco del aborto. La herejía, como la apostasía, incurre en pecado de excomunión, en pena, de excomunión. Asimismo, como en el caso de herejía, el obispo debe verificar las condiciones para dar la declaración de pena de excomunión a la que ha incurrido esta persona de manera automática. Termina el cardenal Berg diciendo: en conclusión, la disciplina de la Iglesia, comenzando por el apóstol Pablo, ha enseñado constantemente la disposición de conciencia necesaria para recibir la Sagrada Comunión. El incumplimiento de la disciplina resulta en la profanación de la realidad más sagrada de la Iglesia, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, y constituye así un gravísimo pecado de sacrilegio y la mayor causa de escándalo por no dar testimonio de la verdad de la Sagrada Comunión y de la verdad moral, por ejemplo, sobre la inviolable dignidad de la vida humana, sobre la integridad del matrimonio y de la familia, y sobre la libertad de adorar a Dios en espíritu y verdad. La respuesta a la pregunta que se me plantea con tanta frecuencia es clara. Un católico que pública y obstinadamente se opone a la verdad sobre la fe y la moral no puede presentarse para recibir la Sagrada Comunión, y tampoco el ministro de la Sagrada Comunión puede darle el sacramento. Raymond Leo Cardenal Berg, Roma, 7 de abril de 2021. Muy bien, yo creo que no hace falta decir más, y sobre todo que esto se aplica a cualquier persona que públicamente cometa un pecado y a la que se le debe advertir que no puede recibir la comunión, y a los ministros que si le dan la comunión, pues nosotros también podremos decirles no puede darles la comunión, y eso no es optativo, simplemente no puede, bajo la ley divina. Esto es lo que estamos. Es curioso también que en Estados Unidos, un país protestante, se desate un debate sobre si un presidente católico puede o no recibir la comunión, y eso haya aparecido, este debate está incluso en el Washington Post, así que es una cosa de gran raigambre. ¿Cuál es la cuestión al final? Nuestro Señor que está allí verdaderamente presente, es Él el que está en disputa en último grado. Bueno, recuerden pues suscribirse en el canal dándole a la campanita. Tenemos la misa pues por las madres vivas y difuntas para los hijos protegidos del Padre Pío, que es tan sencillo como inscribirse en el link que está aquí abajo para los que no lo han hecho. Vamos a restaurar pues todas las cosas en Cristo, que nuestro Señor vuelva a ser el centro. Curiosamente está siendo el centro, aunque es para profanarle, pero miremos cómo nuestro Señor reclama siempre para Él el lugar más excelente, porque es Dios, y a Él se le debe recibir estando en gracia. Bueno, vamos entonces a pedir a nuestro Señor que Él reine sobre todas nuestras naciones, y así como los hijos protegidos hacen, que restauremos todas las cosas en Cristo. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.